en el hemisferio occidental. Eduardo, todavía sigo en Nueva York, como pueden darse Hola. cuenta allá atrás. Qué gusto verte. Eh, Hoy tenemos una agenda sui generis. Ustedes saben que teníamos invitado a un señor Pedro Valencia que no pudo a última hora. Entonces decidimos el equipo volver al tema de Ujú. qué nos ha impactado. El grupo, Gabriel sabe muy bien, el grupo de los Gonzagas, desde hace meses tenemos para no tener que rebuscar mucho el tema o cuando no tenemos invitados, el tema es qué nos ha impactado esta semana. Y entonces ahí hemos descubierto que son cosas interesantísimas, porque a cada uno le impacta una cosa a nivel familiar o personal o social o grupal o lo que sea. Y la idea es que participemos de una manera abierta. Yo ni siquiera voy a parar los micrófonos a no ser que haya algún ruido o alguna cosa para que conversemos sobre lo que nos ha impactado esta semana. Hay dos cosas que Bernardo Nieto me mandó, una cosita que no puede estar eh, y, y entonces en algún momento la leeré y me mandó un video que también les voy a mostrar de una reunión que creo que hubo este fin de semana, Goyo, fue en la casa de Gabriel Díaz, Ayer, ayer. Entonces Bernardo me mandó un video que hizo la esposa de César Vallejo, creo, Miriam Miriam, Ulloa. sí, Sí, sí. entonces también creo que voy a tratar de pasarlo para que lo veamos todos. Y esos son como los dos puntos que tengo. Y me imagino que cualquiera de ustedes, el que vaya queriendo, nos cuenta qué les ha impactado. Jorge Luis Puerta me sugería que les contara cómo era eso de subirse al octavo piso, pero es que yo con todos los que están aquí, fuera de Goyo, Gabriel, eh, Rigoberto y Eduardo y yo, los demás ya se subieron al octavo piso hace rato, ¿cierto? Entonces deberían mis hermanos todos tenían más de 80 y yo era el único que no estaba en el grupo que yo llamaba de mis hermanos de los 80 duros, ¿no es cierto? Pero ustedes saben que en el Valle el 80 duro es súper, súper agradable, pero ya no puedo decir que no estoy entre los 80 duros. A partir de la semana pasada estoy entre los 80 duros. Pero bueno, ¿quién quiere comenzar compartiendo un ratito qué le ha impactado esta semana? Y ahí seguimos. ¿O quieren que les muestre el video? Mm. Sí, sí, Sí. empecemos por ahí. Bueno, empecemos por el video de ayer. Voy a buscar a Bernardo. Espero que me funcione. Eh, Voy a subir, optimizar el sonido. Y aquí tengo este video que voy a mover. Uy, Dios mío, aquí voy a poner. Vamos a ver. ¿Oyen? Sí, está bien. Esta fue la reunión en la casa de Gabriel. Mire qué cantidad de gente. ¿Listos? Eh, Además, Bernardo escribió una nota que les voy a leer. Dice, hoy me queda imposible estar en la reunión. Al cumplir un año de su cirugía,
hoy le comienzan a retirar puntos del ojo derecho a Miriam por su trasplante de córnea. Lo que más quiero comentar esta semana es, uno, lo grata que fue nuestra reunión de ayer con viejos amigos en la casa de Gabriel y Estela. Llena el corazón verlos. Dos, el cumpleaños de Jaime Escobar, Darío Gamboa y demás compañeros que nos indica el avance juntos en el camino. Tres, avanzar está muy bien. Avanzar juntos, acompañando a los amigos, mucho mejor. Cuatro, el próximo domingo 8 de diciembre, Natalia Lemus, una joven estudiante de quinto semestre de medicina de la Universidad del Rosario, ingresa voluntariamente a la Iglesia Católica y recibirá los sacramentos del bautismo, confirmación y la primera comunión de manos de Monseñor Juan Vicente Córdoba, S.J. Yo fui autorizado por el obispo para acompañarla como catequista ver este hecho hoy. Muchas personas se decepcionan de la iglesia por los hechos que conocemos. Dios actúa en los corazones y otros, jóvenes y nuevos católicos, quieren ser recibidos plenamente en la iglesia. Quiero compartir esta alegría muy especial con mis amigos de toda la vida. Agradezco a Darío que leas estas breves ideas en la reunión. Abrazo inmenso para todos. Bernardo. Gracias, Bernardo. Excelente, excelente participación. Eh, ya comenzó Bernardo. Ahora, ¿quién quiere seguir? Bueno, yo Dale, puedo Laureano. participar. Lamentablemente estoy sin cámara, entonces me Sí, van a disculpar, estaba tratando de arreglarla, por eso no me pueden ver. pero tranquilo, ya te conocemos, sabemos que Ahora, eres absolutamente pelinegro, pelo blanco no tienes, y estás parezco de 15, gracias, gracias. Gracias. Bueno, esta Adelante. semana, como todas, pues muy agitada, las preocupaciones, digamos, generales de las guerras en el frente internacional también, el gobierno de Trump, que está trayendo mucha expectativa. Aquí en Colombia, el problema fiscal que pinta un poco oscuro porque están a punto de aprobar una nueva ley de transferencias que incrementaría sustancialmente las transferencias a las regiones sin que haya contrapartida de ingresos, en fin. Pero todo esto me llevó a pensar entonces que los líderes, que son los que toman esas decisiones en base a quién las toman, y empecé a analizar la pregunta de lo que es la inteligencia de estas personas, ¿no? ¿Cuál es el razonamiento del ser humano para que lleguen a tomar unas decisiones? Así es que empecé a elaborar algo y esto se llama, y finalmente, ¿qué es la inteligencia? Voy a leer lo que preparé. Le Dale. pregunté, lo primero que hice fue preguntarle a la inteligencia artificial, a Copilot, copiloto, ¿qué tipo de inteligencia hay? Y curiosamente no me habló de ella misma, la artificial, pero sí mencionó 8 tipos, a saber, que quizás todos conocen los 8 tipos de inteligencia: lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal, sinestésica. Esta es la de deportes o danza. Interpersonal, intrapersonal, me llamó la atención este intrapersonal, entenderse a uno mismo y usar ese conocimiento para guiar la propia vida, que tiene mucho que ver con la interpersonal, que es entenderse y relacionarse bien con otros. Y finalmente, una que llaman naturalista, que es reconocer y clasificar plantas, animales y otros elementos de la naturaleza. Para finalmente afirmar, este sigue siendo Copilot, que cada persona tiene una combinación única de estos tipos de inteligencia. Inteligencia entonces es la capacidad de razonar que permite aprender, entender, resolver problemas y tomar decisiones, y que frecuentemente confundimos con la capacidad de retener datos, es decir, tener buena memoria. Porque casos hay de personas cultas que repiten como loros datos hoy disponibles en la gran biblioteca digital del Internet para confundir a los demás, sin negarles que al menos tienen buena inteligencia interpersonal por su capacidad para comunicarse con los demás. Y siendo la inteligencia un concepto multifacético, se hace difícil evaluar qué tan inteligente es una persona, que bien puede tener grandes habilidades en un área y muy pocas en otras. Y está bien que todos estemos especializados en algo para lo que somos mejor que en otras áreas, pero el problema es complejo cuando estamos seleccionando un líder, por ejemplo, el presidente de un país o un ejecutivo de una empresa muy importante.
Un cuñado mío que en paz descanse simplificaba la inteligencia a dos tipos solamente, la buena y la mala. Y sencillamente veía los resultados o las obras de las personas evaluadas, algo así como, por sus obras los conoceréis. Viene a la memoria un caso de la vida real, debidamente alterado, cualquier parecido es pura coincidencia, de un matasanos de pueblo que ejercía de homeópata pretendiendo curar dolencias de todo tipo con goticas. Por supuesto, se aplicaba su propia medicina y a pesar de síntomas relacionados con la próstata, no acudió a la consulta médica tradicional hasta el momento en que se vio impedido de caminar por la metástasis del cáncer a los huesos. Su reputación de hombre inteligente se vino entonces abajo con el resultado fatal para su propia salud. Esta sería una inteligencia de la mala, a pesar de tener gran capacidad de comprender y comunicarse con sus pacientes. Y algo parecido en la campaña presidencial en Colombia, la última, uno debía entender que el candidato ganador era muy inteligente. Por los resultados uno se preguntaría si más que inteligente era memoria para repetir y capacidad para duplicar cosas que están accesibles para todos. Y bueno, y finalmente la inteligencia artificial, la que yo llamo LIA, la inteligencia artificial LIA. Pues LIA cumple con los requisitos de los 8 tipos de inteligencia arriba mencionados. Es decir, soluciona problemas, por ejemplo, los problemas matemáticos. Yo le doy un problema matemático, me lo soluciona. Y muchos otros problemas. Hace cálculos actuariales, hace cosas complicadísimas en matemáticas, en finanzas. Escribe música, es enredadísimo. Crea imágenes, habla y escucha. Curiosamente, cuando empecé a escribir este artículo, en lugar de pensar sobre el significado y los tipos de inteligencia, lo primero que hice fue preguntarle a Copilot qué tipos de inteligencia hay y qué es la inteligencia. Es decir, cada vez pienso menos y pregunto más. Pues mi amiga Lía tiene muchos más datos que mi memoria, por los cuales, lógicamente, acudo a ella primero. Y aunque por ahora a los humanos nos da miedo permitir que Lía tome decisiones y ejerza de médico, juez, árbitro, etcétera, a medida que ella aprende más y el conocimiento se vuelve más complejo, no tendremos otro remedio. Además, porque sin darnos cuenta ya estaremos todos acostumbrados a pensar menos y preguntarle más. Amén, que el principio de por sus obras los conoceréis hará aún más imperioso su uso y mayor nuestra dependencia. ¿Terminará la inteligencia artificial siendo más diversa y competitiva que nosotros, pero menos limitada? ¿O nos replicará en todo? Bueno, hasta aquí mis comentarios. Qué bien, Lauro. Gracias. Qué buena Muy reflexión. bien. Muy interesante, Lauro. Y lo tienes escrito de manera que nos lo vas a Sí, sí, regalar sí, lo voy a mandar, lo voy a para el mandar. blog. Buenísimo. Oiga, qué dicha ver a José Samuel Arango, hombre. Qué maravilla. Qué rico tenerte de vuelta, José Samuel. Libera tu micrófono porque yo te lo paré porque había un ruidito allá. Y entonces, si liberas tu micrófono, te podemos escuchar, José Samuel. No has liberado. Ahí donde está el microfonito, hazle clic o dile a Martica a ver si te ayuda a liberar el micrófono. Es que estaba liberado, pero yo lo quité porque había ruido. Donde, donde está el micrófono, Inferior abajo, inferior izquierdo. inferior izquierdo. Hay un microfonito y le haces clic y ahí libera. A ver, es que yo no te lo puedo liberar. Mueve el mouse hacia abajo para que te aparezca la barrita con el microfonito. A ver. Martica se fue. Decile, que ellas saben mejor que nosotros. Eso. A ver. No, todavía no te oímos.
Todavía no te oímos. Bueno, pues, entonces vamos a dar turno y apenas te liberen el micrófono, ahí viene Marta. Ahí está. Listo. Liberarle el micrófono que lo habíamos apagado. Todavía no, todavía no, todavía no. No, todavía no. Liberar el micrófono. Donde está el micrófono, ahí a mano derecha, a mano izquierda abajo. A mano izquierda liberando. Cuando bajas el mouse, aparece ahí. Y es que estuvo abierto, pero estaba con mucho ruido. No, todavía no. Eso por el otro lado. A ver, tirar el mute. A veces con simplemente apretar el espaciador, a veces prende, mantenerlo apretado, pero no sé si. No, todavía no. Y Lo mueve tenías, lo el tenías hace un cursor, rato, Martica. mueve el cursor y a mano izquierda inferior ves el micrófono. Hacer clic ahí. No, no funciona todavía. A ver, pues, hagamos una cosa. Vamos a seguir y apenas entre Marta y José Samuel, entonces paramos el que esté hablando y Sara, ¿me están oyendo? Hola. Sí, Ok. sí, sí. Bueno, entonces yo les voy a contar un poquitico de lo que pasó en mis 80 años, que fue la semana pasada. Fue el sábado y estoy en Nueva York en este momento. Vinimos con mi Pilar a celebrar la Acción de Gracias el jueves pasado, por eso no pude estar. Al final sí estuve, al final, y nos quedamos para los 80 años. Me dieron una sorpresa de esas así monumentales que no me esperaba. Eh, llegaron, eh, llegaron familiares, es decir, aquí viven mis dos hijos, el mayor Santiago y el menor Camilo, Camilo con su novia, y viven unos sobrinos, un hijo de un hermano de Pilar, pero además vinieron personas de México, de Colombia, vino una amiga nuestra, amiga de Pilar, de Colombia, y no me dijeron absolutamente nada. Yo estaba absolutamente convencido que íbamos a tener una cena familiar con mis hijos y los sobrinos. El hecho es que eran como 30 personas, me llevaron como al matadero sin tener la menor noción, y al entrar al restaurante, no sé si me acuerdan, en febrero o marzo de este año, yo estuve en Dallas, Texas, porque mi hermano de 85 años estuvo entre la vida y la muerte durante un mes en Dallas. Y cuando le habían operado de la próstata, una cantidad de cosas. Y yo la última vez que lo vi fue hacia finales de febrero, lo dejé en su cama del hospital alimentándose por un tubo y casi convencido de que mi hermano era la última vez que lo veía. Me despedí, me preparé, eh, etcétera, etcétera. Y después supe que se había recuperado un poquito, que estaba en la casa de su hija, que con mucho cuidado, hablamos un par de veces y tal cosa, pero lo que menos me imaginaba
era que mi hermano estaba ahí. Lo trajeron desde Dallas, su hijo y su esposa. Su hijo tiene un RB, es como uno de esos cazacarros grandotes, es como un bus que tiene 3 cuartos, tiene televisor y trajo hasta los perros en eso. Y se vinieron manejando desde Dallas 2, 3 días. Ustedes se pueden imaginar ver a mi hermano después de que lo había dejado ya prácticamente para el otro lado, fue muy, muy emocionante. Y así con la sobrina que llegó de México, el otro, el otro, el otro, el otro. En resumen, fue una experiencia que me imagino que todos ustedes han tenido en fiestas sorpresas, que uno dice que qué regalo es la amistad, qué regalo es la familia, qué regalo es el cariño, y cuando es sorpresa es como más fuerte, ¿no? Y yo que no lloro, sí, y que lloro hasta en la despedida de aviones de carga, pues imagínense, en esta estaba completamente fuera de mí, muy sorpresivo. Ese fue como la primera cosa que me impactó esta semana, y evidentemente hace unas reflexiones sobre los 80 años y como que hace por décadas, por los cambios de la vida. Yo sabía que iba a tener una reunión con mis hijos y yo siempre preparo alguna cosa, y les dije 3 o 4 cosas sobre lo que la vida es cambiar y cómo uno cuando cambia, eh, de repente son cambios inesperados, son cambios que uno no las ha pensado, son circunstanciales, y que ahora, subido en el 8.º piso, como que uno dice, mira todo eso hacia atrás y dice qué belleza, qué regalos la vida le presentó con estas oportunidades de cambiar de lugar de residencia, de lugar de trabajo, de ciudad, y nos pusimos a hacer cuentas y son como 10 cambios de ciudad, de residencia, etcétera. Eso fue muy, muy, muy lindo y les quería compartir la alegría. Recibí cantidades de mensajes de muchos de ustedes, de amigos, de personas que hacía tiempo no escuchaba, y es como un masaje al ego, de gratitud, como muy... ¿Estás? Ahí, ya estabas, Marta. Acababas de entrar. Ahí, ahí, ahí. Sí, sí, lo que pasa es que Samuel movió todo y no supe dónde tenía la pantalla de Zoom. Bueno, pero perfecto. Ahora sí, ya te oímos, ya te Sí, oímos. volví a empezar y volví a hacer todo el proceso. Eso Eso hice. hay Bueno, que entonces lucharle. aquí se lo de... Bueno, ahí lo volviste a cortar. Ahí lo cortaste. Pero ponlo, porque le vamos a dar el turno inmediatamente a Samuel. Ah, bueno, listo. Muchas gracias. Dale, A ver, don Samuel. Samuel. No, no puedo Samuel, negar que estoy bien casado. Ave María, claro. Eh, Primero que Samuel, todo, un saludo. Pero es que Darío estaba exponiendo lo de él, entonces no, Ah, no, bueno, espérate. no. Pero no, yo lo dejo que él. Mira, esta listo. Que semana es. termine, entonces me das la No, no, palabra. tranquilo. Esta semana es una semana muy informal porque la persona que teníamos no va a estar con nosotros, entonces es lo que nos ha impactado esta semana. Cada uno unos Mejor, sí, eso vi, 4 o 5 minuticos. ¿Y qué te ha impactado, Sobel? Contanos, porque hace rato que no te oímos, de manera que listo. escuchamos. Yo sigo después. Pues, bueno, pero ahora hablo ya o espero a Dale, que dale, termine. dale ya, dale ya. Bueno, Un poquito de paciencia porque Samuel, aunque tiene los audífonos, ¿cierto? A veces no comprende bien. Entonces, Perfecto, un poquito de perfecto. paciencia de ustedes. Aló, pero Dale, bueno, aló, Yair. oh, ¿Hay ahí que pagar un vamos. anticipo o todo? Cada día dale. cuando me levanto me pregunto, ¿y qué me dolerá? Pero bueno. Cuando veo a Darío que cumple 8 años, entonces veo que la juventud nunca termina. Eso me alegra. A todos un abrazo enorme, una feliz Navidad, que Dios nazca en el pesebre de todos nuestros corazones. Les cuento que estamos viviendo en este momento, o estamos en Vancouver, Canadá. Wow. Los hijos y los nietos viven aquí.
y nosotros vinimos a pasar la Navidad con ellos. Creemos que la familia es la mejor manera de celebrar la Navidad y aquí estamos. Con un poquito de frío porque pues lo regular aquí en este momento es de 0 a 4 grados, pero uno se mete a la nevera y se calienta. Total, pues, total que no, por dentro muy caliente con el amor y el cariño de la familia. No sabemos cuánto nos vamos a demorar, por lo pronto la Navidad es fundamental porque en Medellín quedan muchas cosas por resolver. Ellos quieren que nos vengamos a vivir acá. Esa es una posibilidad, otra es allá, en fin. Estamos pensando y recogiendo elementos para tomar una decisión y saber qué vamos a hacer cuando seamos grandes. Entonces, de nuevo un saludo. Lamento no haber estado permanentemente, pero normalmente coincidía los jueves con las citas médicas y como mi casa se convirtió en una casa de citas porque tengo citas casi todos los días, entonces, pero me alegra muchísimo. No quiero abandonar los amigos. Ustedes saben lo que son los amigos en esta época, bueno, en todas, pero en esta especialmente en donde los males que tengo o que tuve, yo no sé, pues se traducen en visión, muy poca visión, en el ojo izquierdo un 60, un 40%, en el ojo derecho un 60%, total, que un poco limitado para leer y escribir. Sin embargo, lo estoy haciendo con un gran esfuerzo. Caminar ya puedo caminar. Después de un derrame siempre quedan secuelas, pero yo creo que son pocas porque por lo menos pensar, orar y estar en familia no se me ha quitado. Total que un gustazo estar aquí. Escucho mi experiencia en este momento es la de Canadá. Ya habíamos vivido en Toronto, que es mucho más frío inclusive que Vancouver. Hoy le dije a Marta, creo que va a tener que ir donde el oculista. Me dice, estás viendo muy mal. Le dice, estoy viendo todo nublado. Me dice, pues claro, no es que está todo nublado. Y recé con Dios y le dije, ay Dios, si yo viera. Y se largó un aguacero, ¿cómo le parece? Pero bueno, de Ah, todas buenísimo. maneras, de todas maneras, aquí estamos viendo cómo cuál va a ser el futuro cercano y en un país absolutamente extraordinario, en donde hay todas las oportunidades del mundo. Nosotros nos dieron visa permanente de residentes y por ser padres de residentes acá, y el gobierno quiere reunir las familias. Les cuento Ujú. que en el colegio de las nietas, de las dos nietas, se hablan 40 idiomas. Eso da una idea de lo que es Canadá. Me he encontrado con animales que nunca había encontrado frente a frente, como el oso, un oso gris de unos 2 metros, pero con un abrigo muy bueno para el frío. Y, y también con, bueno, todo tipo de animales propios de acá, los venados. Sobre todo me impresionó los salmones subiendo por el río. Es de una belleza y me acordé de Tota, donde íbamos y Ujú. con solo agacharnos cogíamos la trucha para sacarle los huevos y comer torta de huevos. Era delicioso. En fin, estamos en un país que admiramos, que ya habíamos estado y que tiene todas las oportunidades. Todos los hijos y la nuera y el yerno, y todos están trabajando básicamente por computador, pero trabajando en inteligencia artificial, en todo tipo de cosas modernas. Ayer, y esto es solamente como una experiencia que después puedo ampliar. Ayer hablé con Jesucristo por medio de la inteligencia intelectual, le pregunté algunas cosas y me las contestó. La inteligencia artificial me hace que Jesucristo me conteste. Claro, ya entienden ustedes cómo es la cosa, pero las respuestas son absolutamente coherentes y absolutamente de acuerdo con la realidad. Estoy escribiendo un artículo también con un dedito porque no, la mano izquierda no me funciona bien sobre Jesucristo y las mujeres. Ya lo Ujú. acabo de terminar, lo estoy corrigiendo, se los mando para
luego para el El blog. blog. Total, que Jesucristo y las misiones, estaba investigando un poco sobre las hermanas. He descubierto al fin que eran 4 hermanos y 4 hermanas. He logrado conseguir los nombres de los 4 hermanos y de 3 hermanas. Me falta una. Pero bueno, el trabajo, pues ya por lo menos estoy activa mentalmente, aunque el cerebro se quemaron algunas neuronas en un cortocircuito que tuve. Pero ahí vamos, contento, feliz de la vida, dándole gracias a Dios todos los días, disfrutando los nietos, los hijos y un país maravilloso, como debería ser el mundo, Bien. creo yo. Qué Listo. bien, qué bien. Qué bien, Samuel. Muchísimas gracias. Qué A bien, hombre. ustedes Muchas también. gracias por esa experiencia y compartirnos esto, compartirnos esto. Una Bueno, ¿quién más pregunta quiere para seguir? Bueno, Samuel. yo termino un poquitico. Entonces, Ah, ya. sí, Laureano, adelante. Sí, una pregunta para Dale, Samuel. Seguramente oíste que Trump le propuso al Trudeau. primer ministro, a Trudeau, que Canadá fuera el estado 51. ¿Y Loco. qué comentarios has oído allá o qué No, ni percepción siquiera lo tienes? sabía yo, ninguno. Pero, pero estoy aquí haciendo contactos para los medios, sobre todo medios en español, aunque tengo ya un blog en inglés que es un poco religioso, pero que le interesan los temas de Jesucristo. Yo los he trabajado muchísimo y entonces posiblemente va a estar publicando ahí artículos sobre Jesucristo, el Evangelio, etcétera, etcétera, pero no tengo todavía pues nada en concreto en ese sentido. Y sobre la propuesta de Trump, Trump y Petro podrían estar en la misma celda. Gracias. Gracias, Samuel. Ok, a Eh, ustedes bueno, por muy escuchar. amable. Yo iba a comentarles que mi tercera parte y lo que me impactó esta semana, no solamente la fiesta de los 80 ni la acción de gracias, ni nada, sino que ayer una amiga de uno de mis hijos que resulta que está casada con un muchacho que salía con uno de los amigos nuestros, etcétera, etcétera, pero son muchachos de entre 30 y 40 años que están viviendo aquí eh, en Nueva York. Mis dos hijos, el sobrino, y los primos, el otro, y nos invitaron a una cena donde Pilar y yo éramos los ancianos. Y resulta que la conversación fue de lo que ellos viven como emprendedores, porque el uno es fotógrafo, el otro es productor de comerciales. El otro trabaja en café. Mi hijo se está metiendo en la Liga de Fútbol de los Estados Unidos y todos ellos estudiaron aquí, han vivido acá. Y yo les preguntaba, pero ¿ustedes cómo se aguantan este estrés tan brutal? Porque esta carrera tan brutal como es esta ciudad de Nueva York, y la conclusión que saqué de escucharlos es que a ellos les encanta el estrés, les encanta estar acelerados, les encanta estar siendo cuestionados y cuestionando lo que decía Samuel ahora, tantas culturas tan absolutamente diferentes. Uno de ellos me decía que inclusive dice que él es autista porque, porque él dice que se aterra de lo que es escuchar gente de todas las distintas nacionalidades todos los días en trabajo, en la vida social, en el restaurante, en la otra, y todo el mundo está descubriéndose continuamente. Y lo que más me impactó, y comentábamos con Pilar anoche, es que todos ellos se sienten energizados por la ciudad. Yo ya no me la aguanto, la ciudad tan absolutamente. Fuimos a ver la inauguración de la iluminación del El Rockefeller árbol. Center y resulta que el trancón es brutal, ¿no es cierto? Estábamos en el carro de mi hijo y eso es pare aquí un trancón de por lo menos hora y media. Y nosotros ya viviendo en Alicante, en España, decimos, no, 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 allá eso es la mayor tranquilidad. Pero lo que me impactó es el modo como ellos viven del estrés, de la energía que les da estar descubriendo continuamente cosas nuevas, la creatividad,
La muchacha que nos invitó a comer a su casa, ella es productora de marketing digital, además toca batería, toca teclado, produce cosas, le ayuda al marido que es director de producción de cine, el otro, y cómo les queda tiempo, ¿no es cierto? ¿Cómo hacen esto? Ese es mi gran impacto de esta semana y como el aprendizaje de que definitivamente ellos, el mundo es de ellos y viven felices de eso. Uno piensa que están perdidos, que están, no, 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 están viviendo el momento del día y de ese momento del día están aprendiendo como locos. Ese es mi impacto de la semana. ¿Alguien más? ¿Qué les ha impactado esta semana? Tranquilo, el que quiera. Hernando ya quiere hablar. Eh, yo cuando tú sugeriste que habláramos de del impacto de esta semana, pues me preocupó un poco porque los impactos aquí en Colombia que estamos viviendo son muy difíciles. Estamos viviendo una situación muy compleja. Y uno ya cuando viejo quiere aislarse. Yo quisiera pues ya no tener que escuchar teléfono, no tener que ver televisión, pero es imposible. Tiene uno que, no puede uno aislarse del todo. Y en esta semana he tenido un impacto muy fuerte en razón de las llamadas que me han hecho mucha gente ante los problemas que tienen, principalmente en el campo, que así es un campo mío muy personal, de lo que son las universidades. Ujú, Imagínense ustedes que los cupos de crédito que da el ICETEX para los nuevos bachilleres están completamente cerrados. Entonces me llamaron en esta oportunidad tres personas, tres mujeres, tres señoras, que sus hijos, sus hijas, una hija y dos muchachos, terminaron bachillerato con la ilusión de poderse matricular. Pero resulta que no pueden matricularse en las universidades que ellos quieren, porque no tienen la posibilidad de acceder al crédito del ICETEX. Si está cerrado el crédito del ICETEX para las nuevas generaciones, no quiere decir que lo hayan cerrado para todos. Tengo entendido que la situación del ICETEX permite que quienes ya tenían crédito los puedan seguir utilizando. Pero se encuentra uno realmente ante una situación en donde los indicadores de angustia de la gente son supremamente altos en todo sentido, ujú, porque vivimos una situación en donde, por ejemplo, la semana pasada también tuve que asistir al consejo directivo de la Universidad de Ibagué, donde yo soy uno de los miembros fundadores, y nos encontramos ante un hecho concreto, y es que en lugar de ir creciendo el número de los estudiantes, va disminuyendo. ujú, Y además, los costos de operación van creciendo en una forma desproporcionada. Entonces, cuando uno en un consejo directivo tiene que aprobar un presupuesto y tiene que saber que ese presupuesto no va a alcanzar, uno dice, ¿y hasta cuándo vamos a poder aguantar? O sea, estas instituciones que se pudieron crear para el servicio de la gente, ¿hasta cuándo van a poder quedar? Entonces yo les digo, yo estoy impactado porque, como les digo, ya a mí no me gustaría no tener que estar en esas situaciones. He reflexionado un poco sobre esto, voy a decirles. Yo conozco el ICETEX pues casi desde su fundación. Tuve la oportunidad de conocer en esa época, yo era muy muchacho, al doctor Gabriel Betancur Mejía, que fue el fundador del ICETEX. Él después fue ministro de Educación dos veces, después fue representante de Colombia en la UNESCO por mucho tiempo. Y estando allá en la UNESCO lo nombraron subdirector general de la UNESCO. Y en esas oportunidades yo tuve mucho que verme con él. Y hago alusión a Gabriel porque pues él fue el fundador de ICETEX y lo fundó como un fondo. Y el hecho era pues que él decía, tenemos que tener unos recursos que ojalá los suministre el Estado para que una persona que quiere estudiar en el exterior, porque la idea de Gabriel en ese momento era
favorecer los estudios en el exterior, pues lo puede hacer. Y así fue como comenzó el ICETEX, como un fondo. Después, entonces, el gobierno mismo incrementó los fondos y abrió la posibilidad de que el ICETEX pudiera financiar a los estudiantes de las universidades. Y de hecho, en las universidades con las cuales yo he trabajado, casi un 40% de los ingresos provienen de recursos que el ICETEX les entrega a los estudiantes para el pago de sus matrículas. Y cuando uno se encuentra con que ese 40% ya no funciona y hay que suplir ese 40% con otros ingresos, ese es un problema gerencial que quieras o no, pues le crea a uno muchas canas. Y a la hora de la verdad no es un problema fácil de solucionar. Pero en este momento el problema es todavía mucho mayor, porque no solamente está en duda ese 40%, sino que está en duda lo que va a ocurrir en los años siguientes. O sea, ya no va a haber más. Esto tiene un problema que yo lo entiendo, y es el siguiente. En la época de Gaviria, cuando estábamos en todo el proceso de la transformación del, del capitalismo, del sistema capitalista, la idea fue convertir al Licetex en un banco. Y una cosa es un fondo y otra cosa es un banco. Son dos cosas que ambas manejan plata, pero tienen estructuras legales muy distintas. Porque el fondo, una fundación, a la hora de la verdad, puede tener recursos y tiene que administrar muy bien esos recursos, pero los va usando de acuerdo con las posibilidades mismas de los rendimientos que pueda obtener con las actividades que tenga o con las donaciones que reciba. Y así funcionaba el ICETEX antes. Pero a partir más o menos de los años 70, principió a funcionar ya como un sistema de préstamo. Y entonces principió a tener la característica de un banco. Y en los años 90 le dieron la estructura bancaria. Y cuando se le da la estructura bancaria, un banco tiene que vivir de los intereses que produce. Y si no produce como intereses, deja de ser banco. O sea que pierde la posibilidad de hacer el servicio que debe prestar. Entonces, pues es lógico, a partir de los años 90, la gente que tenía que pagar o la gente que tiene que pagar por los préstamos que le hacen, ya no eran con los intereses más o menos sencillos de un fondo, sino que se convirtieron en intereses bancarios. Y como la administración se volvió muy costosa, entonces los intereses fueron mucho más altos que los de otros bancos. Y eso desde ese punto de vista creó en el ICETEX una problemática compleja. Y lo más importante es que a nivel del público, a nivel de la opinión pública, en especial de los estudiantes que han recibido fondos, pues se les convirtió en un problema porque salían a trabajar. En la época de mediados del siglo pasado y comienzos y más o menos de los años 70, 80, el muchacho que se graduaba en una universidad muy fácilmente conseguía empleo. Pero a partir de finales de los 80 ya no era tan fácil conseguir empleo. Y además, por la misma competencia, los salarios que recibían eran salarios menores. Entonces, si tenían un crédito que pagar, eso le principiaba a pesar mucho. Y eso hizo que para las personas que recibieron créditos del ICETEX, pues se les convirtiera en un peso muy grande. Y eso creó una situación que con la campaña presidencial pasada, pues si ustedes recuerdan, una de las entidades a las cuales querían incendiar y de hecho incendiaron fue al ICETEX, porque pues había gente muy, muy molesta con ese problema de tener que pagar esos créditos y todo eso sirve como materia para poder crear una situación cada vez más conflictiva. Entonces yo te les digo, no sé si hago bien en hablar de estos temas que son de impacto un poco negativo, porque yo veo que aquí en Colombia, desafortunadamente, estamos pasando por un momento en el cual, así como yo hablo de este tema, hay gente que habla del problema de la empresa, los ganaderos están hablando del problema de la leche, o sea, que estamos en una situación en donde hay una angustia, casi me diría, permanente. Pero al mismo tiempo también hay un movimiento grandísimo. La gente se mueve, la gente viaja, la gente compra, la gente inclusive los restaurantes lujosos,
no los restaurantes baratos. En este momento están ganando muchísimo más, porque la gente está tratando de gastar al máximo posible, como para poder tener, mientras tenga, gozar la vida. Es un Mm. poquito lo que yo siento, y pues no sé si hago bien en hablar en estas cosas, pero ustedes me pueden contradecir. Pero yo sí me siento realmente que estamos en un momento de angustia muy profunda, muy dura en el... Diana, Carlos, aló. Carlos, ¿querías hablar? Julito, adelante, Julio. eh, Yo Julio, les adelante. conté alguna vez que había estado en el encuentro matrimonial mundial. Ajá. Esta semana lo hicieron mi hijo mayor y su esposa, aunque ya lo habían hecho en Brasil. Entonces fuimos a recibirlos y la emoción con la cual nos encontramos fue fabulosa, realmente, ¿sí? Nosotros no habíamos vuelto al encuentro. Seguramente también les comenté por la muerte de mi hija. Ujú. Ese, también encontramos allí muchas parejas nuevas, algunas de las cuales habían estado con nosotros. Entonces, es emocionante ver cómo sin saber eh, la siembra que pudimos hacer se ha dado. Qué bien. Ese es un aspecto fundamental. Mi hijo mayor y su esposa habían vivido 15 años por fuera de Colombia, fundamentalmente en Brasil. Mi hijo menor está actualmente en Alemania sacando su doctorado y además ya termina, solo le falta defender la tesis. Entonces, con él nos comunicamos y estamos conviviendo, podríamos decir, su realidad, que es muy interesante y muy positiva. Les cuento también a propósito de los cumpleaños, lo que me pasó en el colegio angloamericano, donde estudió Germán Rodríguez. Ujú. Yo estaba encargado de uno de los cursos de sexto, como decíamos, pero en mi cumpleaños yo entré y nadie me quiso celebrar y nadie me dijo nada. Bueno, dije yo, así son las cosas. Pero el sábado siguiente, primero me fueron a dar serenata y luego armaron una fiesta con serpentinas y todo eso. Y todavía me reúno con algunos de ellos. También es un recuerdo muy bonito, muy bonito. Bueno, yo creo que hasta ahí puedo Qué comentar. bien. Qué bien, Julito. Muchísimas gracias por ese aporte. Qué rico es cuando uno puede decir eso que sembré está de vuelta, ¿no es cierto? Y las parejas que se encontraron, todo lo que... la época de la cosecha es supremamente agradable y muy, muy gratificante, definitivamente. Gracias por compartir con nosotros todo esto. ¿Quién más quiere compartir impactos de esta semana? Algo que los ha impresionado, que los ha marcado.
Eduardo, ahí en París la caída del gobierno debe ser un impacto tremendo, ¿no? El Alberto hecho está es, levantando la mano. Alberto, adelante, Alberto. Volviendo a lo que hablaba Hernando, me impactó mucho esa inquietud que él tiene pues con el problema del ICETEX. Quería preguntarle sobre el funcionamiento del ICETEX. A ver, una persona toma un crédito y estudia, digamos, 5 años de ingeniería. Cuando se gradúa, empieza a pagar toda esa deuda con todos esos intereses compuestos desde hace 5 años. Esa es una pregunta. Sí, realmente, Alberto, hay diferentes fondos. O sea, el ICETEC no tiene solamente un fondo bancario ordinario, sino que tiene diferentes fondos. Entonces depende mucho el pago de, a qué fondo con qué fondo le adjudicaron la beca. Entonces hay fondos que son regalos y eso es muy bueno porque la persona, si termina y termina con honores, se le cancela por completo la deuda. Pero pues de esos fondos desafortunadamente ya no son muchos y son cada vez menos para las solicitudes que tiene el ICETEC. Entonces son fondos ordinarios en los cuales hay un interés y si la persona, como tú lo estás señalando, además de eso se atrasa, entonces principia a pagar no solamente el interés ordinario, sino que tiene que pagar el interés del incremento de la deuda. Entonces eso es lo que realmente a la hora de la verdad ha sido muy fatal para la administración del ICETEX, porque esos fondos que son de carácter propiamente bancario como tales, hacen que los muchachos casi nunca terminan de pagar. Se les convierte en una carga de 10 o 15 años, que es casi una hipoteca para poder acabar de pagar sus deudas. Y eso es lo que ha creado en Colombia, pues una animadversión muy interesante y muy lógica en contra del ICETEX, porque pues a la hora de la verdad le cambiaron su naturaleza. Eh, Eduardo me decía que ha conocido a Gabriel allá en París. Gabriel cuando se inventó la idea, lo inventó como un fondo, no como un banco. Eso ocurre realmente, como les decía, en el año 90. Pero eso ha creado muchas dificultades. Y en el momento actual en el cual la situación fiscal del país es muy grave y las prioridades reales del gobierno son diferentes, pues a quienes se les quitan los recursos son a los más o menos 500.000 bachilleres que se gradúan este año y que no tienen la posibilidad de acceso a ese crédito que era el crédito del Estado. Pueden ir a otros créditos, pero son los créditos bancarios comunes y corrientes. Y los bancos en eso también, pues tampoco es que tengan demasiados fondos para eso, porque son créditos de alto riesgo. De tal manera que entran dentro de un esquema muy complejo. Eh, Yo estuve por un tiempito en la junta directiva del ICETEX y pues eso hace ya bastantes años. Es muy factible que muchas cosas hayan cambiado, pero más o menos les cuento cómo fue la estructura de lo que yo conocí en esa época en que estuve en la junta. Pero lo que yo quiero hacer énfasis es, estamos en Colombia en un momento y en una situación de cambio que nos está afectando a todos y que implica realmente, yo lo comentaba ayer con uno de los sacerdotes con los cuales me veo con frecuencia, que tenemos que volver a crear confianza, tenemos que volver a crear fe, tenemos que volver a crear esperanza. Y yo creo que eso es importante, yo creo que ese es un reto que tenemos en este momento y del cual yo como generación ya vieja no quisiera estar metido, pero le toca a uno estar metido porque hay que seguir ayudando hasta donde se puede. Gracias a todos por escucharme. Bueno, pues nos estás pintando un panorama Alberto, Albert, negro para el campo universitario. Eso quiere decir que las universidades privadas están condenadas a desaparecer, por lo que estoy viendo. Sí, Y únicamente va a haber la opción de las universidades públicas. Lo veo muy grave.
Alberto, yo me atrevo a meter la cucharada aquí con una reflexión que me ha pasado. Yo dirigí en ICETEX del año 77 al año 78. Augusto Franco me invitó a manejar estudios en el exterior y estudios en Colombia. Yo fui el jefe de eso en Bogotá. Y entiendo lo que decía Hernando perfectamente. Hay un fondo que el gobierno destinaba partidas del presupuesto del Ministerio de Educación para apoyar la educación. Originalmente era para estudios en el exterior, Instituto Colombiano de Estudios Técnicos en el Exterior, de ahí viene ICETEX, ¿no es cierto? Después eso se politizó un poquitito. En el tiempo de Franco no, en el tiempo de Augusto Franco era No, muy independiente no, y Augusto era muy claro. empezó la cuestión de auxilios para educación en el país, becas nacionales y préstamos para nacional. Entonces hay becas, lo que decía Hernando, una serie de fondos, la Fundación Fulbright, la Fundación Rockefeller, la Fundación el Banco de la República, tenía fondos para becas, para acceso a universidades en el exterior. Desde que usted estuviera admitido, tenía derecho a una cantidad de X o Y. Pero tuve que presenciar el momento de transición que yo entiendo pasó en esa época entre el gobierno de López Miquelsen y de Turbay Ayala, en que el hijo del presidente López, que era compañero mío del Liceo Francés, estaba aplicando a la beca del Banco de la República para estudiar en Harvard. El hijo del presidente de la República, ¿necesitaba plata para eso? No, ciertamente no. Y yo voté en el Comité Nacional de Becas e Internacional de Becas para que no se lo dieran, pero el ministro tenía potestad sobre ICETEX y fue a estudiar a Harvard con beca del Banco de la República. Entonces, cuando eso se politiza y se vuelve parte de la corrupción administrativa de un país, evidentemente no hay fondo que resista todo esto. Tuve visita de senadores y de representantes con la lista de las personas que ellos querían que se les prestara la plata, pero eran los que iban a votar por ellos. Entonces, esa idea de Gabriel Betancourt, que la conocí perfectamente y que Augusto Franco la trató de mantener, era muy válida. Pero ahora el problema que nos dice Hernando, y Hernando, perdóname, pero ese problema de la angustia no es solo en Colombia, en todas partes pasa lo mismo. En Estados Unidos, la mayoría de los estudiantes estudian con préstamo. Los papás no les pagan las carreras. Son préstamos brutales y se demoran 10 y 20 y 30 años pagando con una hipoteca prácticamente y a intereses altos, pero las pagan y saben, salen a trabajar y claro, el mercado del trabajo va cambiando, etcétera, etcétera, pero es una realidad. El que quiere estudiar tiene que invertir y la gran mayoría tiene que hacer eso. Cuando tienen un papá que tiene dinero, pues bueno, se libran de esa hipoteca, pero van pagando en la medida de su salario. Cuando salen empleados, entonces les cobran un porcentaje de su salario, no necesariamente una cuota bancaria. Y esto varía mucho de país a país, pero lo de Colombia no es único en el mundo. Entiendo que existe en muchísimas partes. Eh, lo que dice Hernando, y perdón la cucharada, es que, claro, eso tiene repercusión cuando a la universidad el 40% vienen con préstamo del ICETEX, la universidad tiene asegurada esa platica. Pero si el estudiante no tiene el préstamo, ¿qué pasa? Pues no va a la universidad. Y la universidad tiene profesores, gastos de funcionamiento, etcétera. Y las universidades, yo trabajé en los últimos 10 años con universidades en América Latina y cuando un gobierno dice no presto más plata o no les doy más plata, los primeros que sufren son las universidades privadas que se benefician de estos préstamos de los gobiernos. Y ahí es donde viene el repensar de la educación. Y en mi opinión, la educación superior tradicional de que usted tiene que ir a la universidad para poder tener un buen trabajo, eso se está repensando hoy en la juventud. Y lo que les decía la reunión con los muchachos de 30 años, decían, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido que uno estudie 4 años de carrera, 2 de maestría, una de doctorado, 2 de doctorado y salga y no hay trabajo. No existen los trabajos para lo que está pidiendo hoy el mercado
inteligencia artificial, reducción de fuerza de trabajo, automatización. Evidentemente hay una sobrecarga de graduados y al haber esa sobrecarga de graduados lo que está pasando es que la gente está buscando el cursito que da Microsoft, el cursito que da Amazon o el cursito que da LinkedIn, que no son universitarios, que son virtuales, que los pueden tomar en su casa a precios supremamente reducidos, pero la gente no quiere cambiar, no piensa que ese es el nuevo modelo de educación. Entonces mi contribución es, esto no es simplemente decir que tenemos que mantener la educación que siempre ha habido. Yo creo que lo que la angustia es, estamos en un cambio de generacional que la tecnología está exigiendo otros modelos de educación, mi opinión personal. Muy buena, Samuel, muy disculpa buena. que te quité el micrófono porque había ruido, pero tienes que liberar el micrófono otra vez para poder hablar. Eso. Ay, perdón, ya lo hiciste, vuélvelo a hacer. Se le volvió a complicar a Ahí, Samuel. Samuel, ahí te Ahí. escuchamos. Bueno, Dale. listo. No, dos comentarios muy breves. Ya lo había dicho en alguna oportunidad que hay que cambiar muchos parámetros en el campo de la educación. Parece un tren con llantas cuadradas, lo que es la educación y las políticas de educación. No es, por ejemplo, uno de los paradigmas dañinos, no es que el estudiante tenga derecho de ir a la universidad, claro que lo tiene, eso ni siquiera es discutible. Es la universidad la que tiene la obligación de ir a donde va el estudiante, porque ningún estudiante, así viva en la ciudad, tiene cómo ir y venir y alimentarse y vestirse y todo eso, los útiles y los recursos para ir a la universidad. Le dan la matrícula gratis, sí, es un regalo, algo sirve, pero un estudiante no puede ir a la universidad. Porque la universidad no puede ir donde los estudiantes, y ahí viene el campo de la regionalización. Sedes en los principales pueblos de las regiones. Antioquia tiene 12 o 15 regiones, son 15 sedes que debe haber de las universidades oficiales y o privadas también en las regiones, de tal manera que mediante la creatividad, la mente activa, así como las cosas tienen problemas, las cosas también tienen soluciones, pero si estamos buscando las mismas soluciones de hace 30 años, no las vamos a encontrar porque no las hemos encontrado. Pero hay otras. Por ejemplo, la hija mía, para venirse al Canadá, empezó a estudiar por, por internet con una universidad de Vancouver. Hizo el primer semestre y que eso le abrió las puertas de venir como estudiante y ahora ya vive acá. Los dos hijos dicen, nosotros no queremos volver a Colombia mientras ese caos y esa inestabilidad y esas dudas existan. Entre los tres perdieron tres o tuvieron que liquidar tres empresas de emprendimiento de ellos, ¿cierto? Porque no pudieron sostenerlas. Total que la universidad es la que debe ir donde está la gente. Está bien. Una persona que vive en un barrio popular de Bogotá, Medellín, Cali, cualquiera, no tiene con qué ir a la universidad, ni siquiera eso, así no toque pagar la matrícula. De esta manera, es que las mentalidades hay que cambiarlas. Gracias, Samuel. Muchas gracias. Eduardo Pardo tiene la palabra. Adelante, Eduardo. Pues a mí lo que me impresionó esta semana fue la reinauguración, o bueno, terminaron los trabajos en la Catedral de Notre Dame. Entonces ya pasaron un primer programa que duró como 3 horas, casi 3 horas en la televisión, en que mostraban nuevamente todo, dónde empezó el incendio, cómo se fue propagando, la llegada de los bomberos, las dificultades que tuvieron cuando se cayó la flecha, cuando se derritió el plomo, porque aquí el techo de la catedral y de muchísimos edificios en Francia son de plomo, entonces con el incendio el plomo se derritió y caía dentro de la iglesia, cómo sacaron a las carreras los cuadros y todo lo que pudieron, y después de eso, cómo reinicializaron la reconstrucción.
es increíble. Inclusive, bueno, la Notre Dame la habían trabajado en ella en el siglo XIX y menos mal que había planos y entonces pudieron seguir los planos porque quisieron reconstruirla de una manera idéntica. Necesitaban instrumentos de esa época. En vez de cortar los troncos de los árboles con una sierra eléctrica, no. Crearon nuevamente las hachas y las putros. Ayúdame a traducir, las vigas eran con hachas, la fueron haciendo el cuadradito y todo. También mostraban la restauración de los cuadros, de los vitrales, de las gárgolas externas que también con el incendio se dañaron. Eso muestra la cantidad de trabajadores en todos los diferentes campos que hay aquí en Francia, que son pues muy especializados. Y ya mostraron ese día cómo quedó la catedral, realmente irreconocible. Antes estaba toda oscura, toda negra, y ahora todo está blanco, los vitrales brillan, dejan pasar más luz. Yo en el grupo de WhatsApp mandé un video y algunas fotos. No sé si en Colombia lo irán a pasar, pero la inauguración oficial es este sábado y dijeron que vienen como 50 presidentes, inclusive allí se coló Trump. Y la misa solemne, allí también va a haber un concierto el sábado y la misa solemne es el domingo. De modo que si lo pueden ver, ojalá aprovechen porque es una maravilla. Qué bien. El otro, lo que me preguntó Darío, pues aquí, como saben, cayó el gobierno. El primer ministro cayó porque había presentado el presupuesto para el año entrante y para la seguridad social. Y como no encontró en la asamblea mayoría, porque la mayoría hoy en día, los dos grupos más grandes es el de la izquierda con 4 partidos y el de la extrema derecha con 2 partidos. Entonces, como no iba a pasar, no lo iban a aprobar, aquí el primer ministro lo puede proponer a la fuerza con un artículo de ley 49. Entonces él dice, bueno, yo no voy a llamar a votación, sino que lo paso gracias al artículo 49. Entonces, los dos extremos que estaban opuestos hacen una censura, lo censuran al gobierno. Hubo una votación y como esos dos grupos tienen mayoría, pues cayó el primer ministro. Entonces, hoy habló el presidente, ahora en las noticias de las 8, pues va a empezar a presentar otro nuevo primer ministro. El problema es que como los dos polos son tan opuestos, entonces el polo de izquierda quiere pues que todo sea gratis, que den una cantidad de ayudas, y el de la extrema derecha entonces que no, que es la inmigración, la seguridad, otra cantidad de cosas. Entonces va a ser realmente muy difícil. Ahí se ve que realmente la politiquería, como digo yo, los partidos quieren hacer pasar su partido de primero y dentro de cada partido el dirigente quiere pasar el de primero. Y justamente eso se da aquí. Mélenchon, que es de izquierda, él quiere ser presidente en el 27. Y María Le Pen, que es de extrema derecha, quiere ser presidente en el 27 también. Entonces, esos son los objetivos de ellos. El bienestar de la mayoría de los franceses es el último de sus intereses. Qué barbaridad.
Gracias, Eduardo, por la contribución. Quería decir dos palabritas sobre la iglesia de Notre Dame, que vi un video, lo recomiendo en YouTube. Hay un video cuando le presentaron la catedral al presidente Macron. Y el presidente Macron va pasando, me llamó la atención que él saluda una fila larga antes de entrar a la catedral, entre los cuales está el arzobispo y todas las grandes personalidades, y es como el rey de Francia, ¿no? Que le vienen a mostrar a la catedral a él. El video es fantástico, es muy bonito, pero lo que me llamó la atención de ese video, Eduardo, fue que después de que pasó los dignatarios y los grandes políticos, entraron a la catedral todos los obreros, los que estuvieron participando y fueron los primeros que entraron a la catedral después de las autoridades. Y las palabras de Macron a los obreros fue muy emocionante porque fue un reconocimiento a todos los que pusieron sus manos ahí, que como decía Eduardo, fue una construcción impresionante. Y la última cosa que me llamó la atención fue que recogieron más dinero de lo que se necesitó para la reconstrucción. Es decir, sobró dinero. La cantidad de dinero que entró fue mucho mayor. Eh, eh, Eso es lo que tendría que decir de lo que tú dices, Eduardo, para completar. Una pregunta a Eduardo. ¿El primer ministro es elegido por el pueblo o nombrado por el Congreso? No, es elegido nombrado por el presidente. Ah, o Yo- sea, el presidente sigue vigente, Macron. Ah, sí, sí, claro. sí, porque también las dos extremos están pidiendo que dimisione, pero hoy en el discurso dijo, no, a mí el pueblo me eligió durante 5 años y yo voy a seguir en este puesto durante los 5 años, que fue por lo que me eligieron. Gracias. Sí, pero la mayoría parlamentaria es la que realmente gobierna. Los partidos que tengan mayoría en las elecciones de parlamento. Y esos son los que manejan. Y el presidente generalmente tiene que escoger entre los que ganaron, pero esta vez escogió entre los dos extremistas, etcétera. Es toda eso se llama una democracia parlamentaria, ¿no es cierto, Sí, Eduardo? sí. Presidencia parlamentaria. Gabriel Rodríguez, adelante. Gracias, Darío. Eh, un poco negativo, como la situación del país, como nos hablaba Hernando. Hubo esta semana algo que me impresionó muchísimo. Primera página del Tiempo, el anuncio de que la iluminación navideña de la ciudad de Medellín invirtió 26.000 millones de pesos en la iluminación de Navidad. Si uno divide eso por 50 millones que vale una casita de interés social, es el equivalente a darle casa a 500 familias. Me parece un despropósito total en un momento en que estamos en crisis energética, en un momento en que estamos en crisis de los estudiantes, en crisis de salud, en fin. Lamento ser un poco negativo, pero es lo que he sentido esta semana. Gracias. Qué bien, qué impacto, un impacto real, ¿no? Es un impacto real, Gabriel. Muchas gracias por la contribución. Eh, y sí, contrastante la cosa. ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro impacto de la semana? Rigoberto, adelante. Bueno, pues hay varios temas. Uno, la declaración del ministro de Educación sobre el ICETEX. Y oyendo a lo que está diciendo Hernando, pues diría uno, pues con razón él dice eso, ¿no? Este es un banco más, de manera que ese no es el problema. Pero eso también muestra un poco cómo nuestro país anda, perdónenme la palabra, de tumbo en tumbo, cada 4 años se ocurre cada cual qué va a hacer. Y eso pasa no solamente en la educación, pasa en lo que se proyecta en la salud, lo que se proyecta en las vías. Entonces el que llega, no, esas troncales ya no son importantes y no vamos a hacer otras. Entonces uno dice, miércoles, esto así no puede caminar una empresa. Yo no me imagino una empresa que a los 4 años dice alguien, no, mire, es que nombraron a Pepito y Pepito ya no quiere
hacer ese producto, sino otro, y así. Y en ese despiporre en que andamos, y nosotros mirando para el lado y lado, como viendo un partido de tenis, pero el país va por otro lado. Escuché esta semana, no, la semana pasada, Filis, los políticos desafortunadamente no conocen la palabra delicadeza, es decir, para ellos suben y los fondos que tengan a la mano son de ellos. No hay posibilidad de que le digan, como dice Gabriel, oiga, ¿por qué no en lugar de gastar en iluminación no le damos a la gente más pobre o le ayudamos con la mitad del valor y hacemos el doble de beneficio? Ellos no conocen eso. Me enteré que el señor fiscal Barbosa creó un cuarto de seguridad que llamó él, por seguridad de él, en la fiscalía. Invirtió, no me acuerdo exactamente la plata, me impactó que el señor compró una silla Reclinomatic de $8.000. Pues de pronto para los que viven en Estados Unidos puede ser un valor normal, pero para acá meterle a una silla Reclinomatic 32 millones de pesos, más otra serie de muebles y todas desproporcionadas. Y lo curioso es que vinieron a preguntar en esta nueva, Daniel Coronel, óigame, ¿qué hay en ese cuarto de seguridad? No hay nada. O sea, el señor fiscal no solamente abusó, sino que se llevó los muebles como abusó durante el tiempo que fue fiscal, que ponía a los guardaespaldas a cuidar a los perros y bueno, y otra serie de abusos. Entonces, pues así no vamos a ninguna parte, no ve uno, oiga, pues el ministro de Educación que pues es una persona, por lo menos personalmente me fastidia, pero también por lo que está diciendo Hernando, pues en parte tiene razón, es decir, se ha abusado de muchas cosas y por eso alguien decía en una columna, le pusieron la vara muy bajita a Petro para saltar a la presidencia, porque había tal cantidad de abusos que la gente quería un cambio. Y el señor pues supo endulzar el oído y por eso está donde está. Así hoy día estemos de pronto pensando y hasta los mismos petristas diciendo, uy, ¿cuándo se acaba este periodo para ver si podemos cambiar? Siempre en el siguiente Mesías que nos va a llegar y nos va a endulzar el oído y vamos de tumbo en tumbo. Entonces, perdón, Mm. perdón, qué pena que me entró la llamada. Eso era, es decir, no se puede planear un país si uno dice de la educación hay que llegar a ayudar a la gente que tiene ciertos recursos por unos intereses normales, pero donde entran los políticos entran y se lo acaban. Eso es lo que quería Qué comentar. bien, qué bien. Bueno, bueno. ¿Algún otro comentario, Luis Guillermo? Adelante. Pues a raíz de lo que acaba de decir Darío, de que en la reconstrucción de Notre Dame sobró plata, yo digo todo lo contrario que está pasando en Colombia. Eh, Aquí no alcanza la plata para nada, sino para los que sabemos. Mejor dicho, a mí que me ha impactado, no diríamos que esta semana, porque es que el problema es que cada semana nos llega una noticia de mayor corrupción. Entonces, eso me ha impactado tremendamente. ¿Cuándo será que en Colombia podemos decir que se hace un proyecto de parte del gobierno en donde alcance la plata y sobre? A algún amigo le comentaba yo a raíz de todos estos últimos descubrimientos que se han ido haciendo, que cuándo será que se levante la costra para que salga toda la podredumbre. Mm. Pero el problema que me da, el temor grande que me da real, es que de pronto estamos en una situación de corrupción tal que sea necesaria una dictadura. Y el problema de la dictadura es con todos los riesgos contra el VIH. Y ahí uno no sabe qué es peor, si la cirugía o el mal que había. Para mí, eso fue el impacto de esta semana. Luis Guillermo, buenísimo tu comentario. Y perdonen que meta tanto la cucharada, pero es que yo estoy metido aquí en el centro de Nueva York, donde ayer acaban de asesinar al presidente, al CEO de la mayor compañía aseguradora de salud. En el área donde estuve por la tarde, encontrándome con un amigo de Minnesota, en esa misma cuadra, al otro día
sale por las noticias que a las 6:44 de la mañana le metieron un disparo así, quemarropa, a este individuo, en el lugar que se supone que es la mayor seguridad. Y lo que oye uno aquí, y no es consuelo, mal de muchos, consuelo de tontos, lo que yo quiero decir es, la corrupción es mundial. Lo que está la gente aquí apavorada es que llegó Trump y todo el mundo qué va a pasar con Trump. Y yo decía, bueno, no, ahora sí se armó el asunto. Pero en medio de toda esta conjetura de quién va a ser el ministro del uno, del otro, los favores que le tiene que pagar al hombre más rico del mundo, cuánta plata va a hacer el señor Elon Musk con sus proyectos y ahora que va a estar con el gobierno en la mano, que es la misma historia, solo que con una escala bastante mayor en números de dólares, pero la misma corrupción. Los amigos, los amigotes de Trump son los que van a gobernar el país. No gobernar, a sacarle la plata de una manera un poquito más elegante porque es en base a contratos. Le doy los contratos a mis amigos, no, no los paso, no, no les regalo, no les roban la plata, no, les doy el contrato. Pero además de eso, yo diciendo, hombre, yo voté demócrata, les voy a hacer confiar, yo voté por Kamala Harris porque pensaba y pienso que los demócratas, qué maravilla, y sale ayer el presidente a perdonar a su hijo por ampón, por, 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 por tráfico de drogas, por no sé cuántas vainas, por fraude al gobierno. Ahí se me acabó la imagen de los demócratas y la imagen de los republicanos igual. Entonces, ¿qué dice uno? ¿Me tiro al río? ¿Me suicido? No, la realidad es que vivimos en esto hace muchísimo tiempo, y creo que los 80 o 90 años que hemos vivido, solo que no nos dábamos cuenta, como nos estamos dando cuenta ahora, porque hoy pasa una cosa y a los 10 minutos todo el mundo sabe, y le descubren a todo el mundo su guardado a los 10 minutos, y todo el mundo sabe que el político no entra a servir, sino a servirse, a ver cómo se enriquece, es la gran oportunidad. Y para mí, la gran conclusión de todo esto, y es por lo que yo veo que la ultraderecha tiene fuerza, Milei está diciendo lo mismo, Le Pen está diciendo lo mismo, la señora de Italia está diciendo lo mismo, en la derecha española la misma cosa, dicen las estructuras de gobierno, democracia, no funcionan. Trump decía, no funcionan ni los republicanos ni los demócratas, lo que necesitan es autoridad y autoridad misma, lo que decía Luis Guillermo, una dictadura democrática. ¿Y qué es lo que funciona en China? Lo mismo, una dictadura de un partido, pero el crecimiento de China y el que es corrupto ya sabe lo que les pasa, ¿no? Lo pasan al papayo, lo sacan. No estoy diciendo que sea una maravilla de corrupción o de falta de corrupción, pero para mí la realidad es que yo he llegado a aceptar hace mucho tiempo que la clase política es muy corrupta. Y aquí y en Pekín, cuando estaba en Colombia pensaba que era solo en Colombia. Me fui por el Brasil y pensé que era solo en Brasil. Vengo a los Estados Unidos, la misma vaina. Va uno a Europa, la misma cosa, todos con distinto tamaño. Y uno piensa que está en el peor lugar del mundo. Todos estamos en la misma proporcionalmente, es mi conclusión. ¿Algún otro comentario? Bueno, la próxima tertulia. Yo, este tema de lo que nos ha impactado a veces nos puede dejar medio desmoralizados y cansados, pero por lo menos es decirnos las verdades en algún momento y decir, sí, vivimos en un mundo complicado y que tal Es vez una charla en que los amigos comparten lo que están sintiendo, eso, simplemente. eso, Es me una parece. charla. Y divertido, y el que quiera de verdad, decir, ha sido muy divertido aquí en este grupito compartir el uno y el otro y el otro, y yo creo que vale la pena. La semana entrante, sí Darío, señor, sí señor, eh, aunque siempre se ha dicho que en el grupo no se debe tratar de política, obviamente hoy aquí en estos últimos sí, hemos tenido que tratarlo. Eh, y lo que yo pienso en este momento es, hombre, bueno, ¿y qué podemos hacer? Así,
¿cómo podemos colaborar en que esto cambie, así sea en una micra? Y lo único que se me ocurre a mí es cómo fomentar el que, a ver María, ¿cómo diría yo? Que se concreten candidatos, no esa avalancha de candidatos que hay, sino que haya unidad, cada cual con su tendencia, pero que haya una unidad. Si no nos unimos, va a seguir peor. Lo que no sé es qué hacer, cómo podemos contribuir hacia esa unión en medio de tantos egos. Mm. Buenísima pregunta. ¿Alguien tiene una sugerencia? Luis Guillermo, Sí. yo creo que el gran problema en Colombia actualmente es que falta un líder que aglutine mucha gente. Fíjense, por ejemplo, ahorita están en lo de las elecciones, ya pensando en las elecciones del 26. Hay un mundo de gente, tanto de izquierda como de derecha, y todos quieren ser presidentes. Ya no estamos en la época en que hubo un Carlos Lleras, un Alberto Lleras Camargo, un Laureano Gómez, un Mariano Espina Pérez, el mismo López Michelsen. O sea, gente que es de un liderazgo tremendo que aglutina multitudes. No, ahorita el que tenga un 30% como el presidente actual ya es presidente. Con un 30% de seguidores ya es presidente. Por Dios, y el 70% a sufrir pues con este señor ahí. O sea que es lo que nos falta, un líder que aglutine gente, que jale Ujú. gente. Eso, eso creo que es. Muy bien, muy bien. Eh, si no hay más comentarios, les voy a comentar qué vamos a tener la semana. Julito, adelante, Julio. Sí, yo estoy de acuerdo con Luis Guillermo en que se acabaron los líderes y sobran los políticos. Y la corrupción es, como han dicho todos, ya casi, es el peor mal que tenemos en Colombia, como decía Darío, en el mundo. ¿Hacia dónde miramos? ¿Hacia quién nos pueda decir para dónde vamos? No sé si el Papa Francisco tenga un mensaje sobre eso. Creo que le he oído en eso precisamente que vamos hacia una tercera guerra mundial. Y eso es serio. Mm. Y creo que a todos nos da temor de lo que viene. Esas guerras absurdas donde cada uno busca no el bien común, sino el bien particular. ¿Sí? Lo que ustedes decían, yo quiero ser presidente, yo quiero ser hasta papa. Que esos criterios realmente dividen al mundo. Ujú. Ya hablábamos en una charla de que acusan al Papa de provocar un cisma, porque ha querido realmente organizar la iglesia, que es como empujar a un transatlántico. Bueno, eso era lo que quería añadir. Qué bien, Julito. Yo creo que esa es otra de las instituciones que, que, que sufre también muchas cosas, ¿no? Porque con todo lo que se ha destapado dentro de la iglesia, el pobre Papa también debe estar sufriendo. Y lo que está tratando de hacer para transformar es impresionante. Eh,
tienes toda la razón. Yo pienso que lamentablemente el mundo se ha ido, o lamentablemente no sé si sea la palabra correcta. eh, lo que decías, Julio, de la Tercera Guerra Mundial, yo tengo la sensación, y esta es pura sensación personal, que apenas suba este señor Trump, él va a llamar inmediatamente a los rusos, y ya lo ha dicho, que lo iba a decirles, señores, venga aquí, señor Zelensky, a usted no le mando ni un centavo más si usted no está dispuesto a entregar un pedacito de su territorio, y Rusia, usted coja este otro pedacito, y si en una semana acaba con la guerra de Ucrania y de Rusia, este hombre se endiosa, lo endiosan, porque van a decir, y él lo ha prometido. Ya tiene a Israel con alto al fuego en el Líbano, ya todo el mundo está temiendo que él llegue. ¿Y cómo va a hacer eso? ¿Eso a cambio de qué? Porque es Trump, porque es poderoso. Mi opinión es porque el billete manda. Y él va a entrar. ¿Cuánto vale esto? ¿Qué vale esto? ¿Cómo vale esto? ¿Cómo vale esto? Perdónenme, pero yo digo, en este momento quien manda es el billete, el que tenga más dinero. Y las guerras se producen por dinero. La industria militar es la mayor beneficiaria de todas las guerras. Y a la industria militar le importa un carajo si es en los judíos, y si son los árabes o si son los otros, desde que consuman su armamento y desde que se venda. Y las mayores acciones que crecen son las de las empresas fabricantes de armas. Les conviene tener una guerra. Ahora, para poder quitar eso, tiene que entrar a negociar. ¿Cuánto voy a recibir? ¿Cuánto voy a dar? Eh, Perdonen que sea tan escéptico, pero pienso que estas cosas seguirán y se jugará políticamente. Que haya un líder que aglutine, ese es el sueño de todos nosotros, pero desafortunadamente eh, no se ve, no se ve. O va para un lado o va para el otro lado. Y la vida es como un péndulo, ¿no? Una época va en un lado, otro día va para otro lado. Antes decía que el mundo se iba a acabar en los 4 años de Trump, no se acabó. Después que los 4 años de Biden, o los 4 de Petro, los 4 de Duque, los 4 de Uribe, los 4 de Santos, vive el camino. Y nosotros, lógicamente, nos impacta mucho porque vemos que eso es lo que van a quedar nuestros hijos y nuestros nietos y nos angustia eso. Yo creo que eso es lo que hemos transmitido hoy. Angustia por muchas cosas que no entendemos y quisiéramos entender y buscar la solución, pero desafortunadamente no se ve clara. Ojalá la tuviéramos, ¿no? La próxima semana tenemos a Silvio Zuluaga. Silvio Zuluaga ha hecho una presentación, ya me la mostró, sobre el libro de Yuval Harari, Nexus, el último libro de Yuval Harari, y él ha hecho Nexus y el fenómeno de Trump, es decir, cómo junta lo que viene en el libro Nexus y el Trump. Creo que va a ser una conversación muy interesante. Eso es lo que estamos en este momento. Y después Bernardo Nieto me pide que por favor les recuerde que para la tertulia del 19, que es la última de este año, después nos vamos de vacaciones hasta el 9 de enero, eh, para esa tertulia, eh, Bernardo dice que se acuerden de mandarles la música, el villancico, la canción, la melodía favorita de Navidad de ustedes, que le manden el título, nada más. Bernardo, mi canción favorita es esta, y después en la tertulia uno va a decir por qué es mi canción favorita, él la va a poner unos 2 o 3 minutos y vamos a tener una tertulia para finalizar el año el 19, pero que le pasen con anticipación. Creo que hemos tenido una tertulia diferente donde compartimos ideas, impactos, no todos positivos, pero algunos sí y otros pues que es la realidad de nuestra vida. Gracias a todos por su tiempo y nos vemos la semana entrante. ¿Listos? Vale.
Feliz tarde. Mismo. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias, gracias. Nos vemos. Chao.